Bienvenidos a la clase número 7 del discipulado. En esta ocasión vamos a estudiar cómo apropiarnos de los beneficios de la cruz. Ustedes se acordarán, la clase número 5 y número 6 que ya pasaron, estuvimos estudiando los 10 beneficios de la cruz. En esta ocasión ya vamos a centrarnos en el tema de cómo nos apropiamos de esos 10 beneficios para nuestras vidas. El temario de la clase son los pasos a seguir para apropiarse de los beneficios de la cruz, que aquí están resumidos: arrepentirse, creer, confesar y actuar. Y vamos a guiar a los estudiantes para orar, para apropiarse de toda bendición y dar gracias a Dios de antemano por recibirla. ¿Qué te parece si entramos en tema? Introducción. Sabemos que en la cruz Jesús le propinó a Satanás una derrota total, irrevocable, eterna y permanente. Ahora tenemos la certeza de que la batalla contra nuestro enemigo ya fue ganada y que lo único que tenemos que hacer es usar la victoria de Jesús en la cruz como nuestra arma de guerra más poderosa contra el enemigo. Depender de la cruz debe ser un estilo de vida para nosotros, los hijos de Dios. Hay que tener presentes que como hijos de Dios Altísimo somos herederos y coherederos con Cristo. Aquí llenamos en nuestros espacios en blancos del material con la palabra herederos. Tengamos presente, tengamos en cuenta, no nos olvidemos nunca que somos herederos y coherederos con Cristo. Pero es necesario que aprendamos a apropiarnos de todas las bendiciones que la cruz provee. Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que somos herederos de Dios, pero tenemos que dar un paso más y apropiarnos de esas bendiciones que nos corresponden por ser los herederos. Por la resurrección de Jesús tenemos acceso a muchos beneficios, incluyendo la salud física, la paz, la provisión, pero el primero de todos es la salvación. Y aquí llenamos el espacio en blanco de nuestro material con la palabra salvación. Vamos a centrarnos directamente en el tema. ¿Cuáles son los requisitos para alcanzar salvación y recibir todos los beneficios de la cruz? 1. Arrepentirse. Aquí llenamos este espacio con la palabra arrepentirse. Jesús comenzó su ministerio con un llamado al arrepentimiento, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ese fue el primer mensaje que Jesucristo dio cuando estuvo aquí en la tierra. Marcos 1:15. Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. Omitir hablar del arrepentimiento no es bíblico. El Nuevo Testamento nos muestra el arrepentimiento como el primer paso para la salvación. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Hechos 2:37 al 38, el primer discurso público del apóstol Pedro. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? Arrepentirse significa cambiar de dirección. Es dar un giro de 180 grados en nuestra manera de pensar y de vivir. Es decir, yo estaba yendo para allá y el arrepentimiento implica que ahora empiezo a venir para acá. Es un cambio de dirección. Es también un cambio de opinión y de propósito. E involucra siempre un cambio para mejorar. ¿Sí? Es decir, que cuando yo me arrepiento es porque yo antes pensaba que las cosas eran de una manera y ahora pienso que son de otra. Yo antes pensaba que algo estaba bien y ahora ya no me parece que eso está bien. ¿Sí? Y yo antes dedicaba mi vida a ciertos propósitos, o yo quería hacer de mi vida ciertas cosas y ahora he cambiado el propósito, ahora he cambiado el destino de mi vida, ahora me dirijo hacia otro lado. Eso es arrepentimiento y eso es una decisión. Arrepentirse es tomar la decisión seria de someterse a Dios y cumplir sus mandamientos. Es cambiar de mentalidad y vivir de una forma que agrade a Dios. Ya no quiero seguir viviendo de esta manera en que estoy viviendo, quiero cambiar mi forma de vivir a una manera distinta, pero que sea del agrado de Dios. Eso es el arrepentimiento. La pregunta: ¿por qué tenemos que arrepentirnos? Vamos a compartir Isaías 53, 4 al 6. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía,
pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. De acuerdo con esta palabra, debemos arrepentirnos porque todos nos dispersamos como ovejas descarriadas. Cada uno fuimos siguiendo los impulsos de nuestra propia carne. Nos hicimos independientes de Dios e impusimos nuestra voluntad por encima de la de Él. Eso es rebelión. Y aquí tenemos el siguiente espacio para llenar a nuestras notas, con la palabra rebelión. Por eso debemos arrepentirnos, ¿sí? Aquí lo dice, donde está resaltado en negrita y subrayado. Todos estábamos perdidos como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por lo general, cuando el ser humano hace lo que bien le parece a él, no lo que bien le parezca a Dios, es porque está actuando bajo la inspiración de la rebelión. Y cuando cada uno de nosotros hace lo que bien nos parece a nosotros, tenemos que arrepentirnos de eso, dejar de ir en esa dirección y empezar a ir en la dirección de la voluntad de Dios. Las personas que solamente hacen una parte de lo que Dios les ha mandado hacer, todavía siguen siendo rebeldes. Así hablen en lenguas angelicales o sean líderes. La obediencia incompleta equivale a desobediencia. Y aquí tenemos el siguiente término para llenar en nuestras notas. La obediencia incompleta equivale a desobediencia. ¿Sí? Es decir, no vale si yo obedezco a Dios en algunas cosas. Debo obedecerlo a Dios en todo. Si no, todo es desobediencia. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando uno comete un delito, una falta a la ley. No vale que uno cumpla con todo el resto de la ley del país y solamente falló en una cosa. Va preso. Lamentablemente hay personas que no han nacido de nuevo, que toman la iglesia como una especie de club social, donde se reúnen y comparten, pero salen con la misma naturaleza pecaminosa con la que entraron. No hay cambios, no son transformados, ni pueden transformar a nadie, porque el pecado de rebelión habita en ellos. Siguen viviendo de acuerdo a sus deseos, a su voluntad, a sus estándares y sus valores. No viven como Dios lo establece en su palabra. La solución entonces es arrepentirse del pecado porque no solo ofende a Dios, sino que además trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que trae el pecado? Rápidamente las revisamos. El pecado esclaviza, degrada y humilla. No hay nada bueno en el pecado. Romanos 6, 15 al 16. Alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. En el mismo instante en que una persona peca, queda presa y se convierte en esclavo del pecado. Cuando esto sucede, la persona no puede disfrutar su vida de creyente, pero tampoco la vida mundana. En otras palabras, ni disfruta con Dios ni disfruta con el diablo. Cuando pecamos le damos derecho y autoridad al enemigo sobre nuestra vida. Pero no solo eso, el pecado degrada y humilla al pecador. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse, dice el Señor Jesús en Lucas 8, 17. Por eso toda persona que peca queda expuesta a que su pecado se haga público, lo cual es humillante y degradante. Así que el pecado, en primer lugar, esclaviza, degrada y humilla. No hay nada bueno en el pecado. Vivir una vida de pecado no nos va a hacer bien. Siguiente punto, el pecado no satisface. Aquí tenemos la palabra para llenar nuestras notas. El pecado no satisface. Las personas pecan por un deseo interno que continuamente les dice que si lo hacen quedarán satisfechos. Pero eso es una mentira. El pecado ofrece una satisfacción temporal, pero después trae más vacío que antes y envuelve a la persona de tal forma que querrá seguir pecando. Claros ejemplos de esto son la inmoralidad sexual, las drogas, la glotonería, etc. Además de que el pecado no satisface, el pecado roba tiempo y la gente después se lamenta del tiempo que perdió a causa del pecado. Es decir, que el pecado nos esclaviza, nos degrada, nos humilla, no sirve para nada, encima no satisface, no cumple la promesa que parece hacernos cuando nos vemos tentados para cometer un pecado, pensamos que luego vamos a estar satisfechos, no nos satisface. El pecado acarrea consecuencias de muerte. Aquí tenemos para subrayar en el material la palabra muerte. El pecado acarrea consecuencias de muerte. Y tenemos el versículo Romanos 6:23, quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Muchos creen que el pecado no acarrea consecuencias, debido a que han pecado en repetidas oportunidades y siguen viviendo como si nada hubiese pasado jamás. Pero la palabra de Dios es tajante cuando afirma que la paga del pecado es muerte. No necesariamente es una muerte física.
Lo primero que llega es la muerte espiritual. De todas formas, la paga del pecado llega, a veces lenta, pero siempre llega. Sin embargo, si nos arrepentimos, Dios es fiel para perdonarnos. 1 de Juan 1:9. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Por el contrario, si decimos que nunca hemos hecho nada malo, si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. 1 de Juan 1:10, un versículo después del otro. ¿No conoció usted personas que uno le dice que cometen pecado y dicen, ¿y qué pecado cometí? ¿Qué cosa mala hice yo? Bueno, las personas que dicen que nunca hicieron nada malo están haciendo quedar a Dios como un mentiroso y ahí el partido se complica bastante. Dios juzgará y castigará a los pecadores, pero todo aquel que recibe la corrección como hijo no será juzgado si se arrepiente. El pecado es una cosa mala, el pecado trae consecuencias muy negativas, sí, qué horror, qué espantoso, pero no tanto, porque si nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos libra de todo eso. El pecado hiere a usted y a otros. Efesios 4:26 al 30. Miren, si se enojan, no permita que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo la oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar, y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Cuando pecamos entristecemos al Espíritu Santo. A veces lo herimos al olvidar que Él vive en nosotros. Después nos preguntamos, ¿por qué no tengo gozo? ¿Por qué no siento su presencia? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué no siento su unción? La respuesta es clara, porque el Espíritu Santo está entristecido. Cuando una persona peca, la más perjudicada es ella misma, pues daña su relación con Dios. El pecado de una persona afecta a todos los que le rodean y lo aman. Por eso debemos dejar el egoísmo a un lado y pensar en el dolor que causamos. Por ejemplo, cuando un hombre comete adulterio, hace daño a su esposa, hace daño a sus hijos. Así que el pecado nos daña a nosotros, pero también a las personas que nos rodean. El pecado tiene consecuencias eternas. Aquí tenemos para completar en nuestro material. El pecado tiene consecuencias eternas. Apocalipsis 20:12. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Todo lo que hagamos queda escrito en el cielo y seremos juzgados por cada uno de nuestros actos, si no hay arrepentimiento genuino. No hay pasaje alguno en la Biblia que diga que el cristiano puede vivir como quiera y que de todos modos irá al cielo. La Biblia nos manda a vivir en obediencia a Dios. Su pecado le alcanzará. Isaías 53, 3 al 6. Vamos a repetir de vuelta este versículo. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Dios Padre envió a su Hijo unigénito, Jesús, a hacer remisión de pecados, no expiación. ¿Qué es remisión? Remisión significa arrancar un pecado de raíz para cambiar la conducta de una persona. Es perdonar una deuda por completo. Hay personas tratando de cambiar su conducta en sus propias fuerzas, sin lograrlo. Lo intentan muchas veces, lo hacen por 2 semanas y luego regresan a pecar. La razón es que tratan de cambiar su conducta, la expresión externa de su ser, sin haber cambiado su naturaleza interna. Así que cuando vos haces un esfuerzo por dejar de pecar por vos mismo, estás cambiando algo externo, pero tu naturaleza dentro de ti sigue siendo pecaminosa. ¿Qué cambia la naturaleza y arranca el pecado eterno del hombre?
Solo el sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre. Recordemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es uno de los beneficios más significativos que obtenemos como creyentes, pues es la oportunidad de recibir su perdón y de ser redimidos a través del arrepentimiento. Vamos a hacer una aclaración acá, porque acá dice que Jesús vino a hacer remisión de pecados y no expiación. Y usted seguramente escuchó la palabra expiación por algún lado, pero la expiación no tiene la obra completa que tiene la remisión. La remisión significa arrancar el pecado de raíz y cambiar la conducta de la persona, perdonar una deuda por completo. La remisión va a lo profundo, quita. La expiación es mucho más superficial. Por eso, antes de Jesucristo, las personas sacrificaban animales como forma de expiación del pecado. ¿Sí? Era una forma de cubrir el pecado, de pagar por ese pecado, ¿sí? De dejarlo a un lado, pero no solucionaba la naturaleza pecaminosa del hombre. La remisión sí va a lo profundo del hombre y cambia por completo su naturaleza. Esa es la diferencia entre expiación y remisión. Y la expiación por lo general es hacerle pagar a otro. Por eso anteriormente se sacrificaba un animal por la expiación del pecado, se le hacía pagar a otro por mi pecado. Bueno, punto número 2. Creer. ¿Cuál era el punto número 1? Arrepentirse. ¿Para qué todo esto de arrepentirse y ahora esto de creer y ahora después esto de confesar? ¿Para qué era? Era para apropiarnos de los beneficios que el Señor Jesús consiguió para nosotros en la cruz. Así que lo primero es arrepentirse. Lo segundo es creer. Y aquí llenamos en nuestras notas el espacio en blanco que a usted le aparece con creer. Hebreos 11:6. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y saber que sabe premiar a los que buscan su amistad. No hay un sustituto para creer. Creer es tener confianza en el carácter de Dios, en que Él es un Dios justo y fiel. ¿Por qué ser incrédulo es un pecado? Porque significa adjudicar a Dios rasgos de maldad e infidelidad, lo cual implica que Dios no hará lo que prometió. Necesitamos renunciar a la incredulidad, ya que es un espíritu que nos incita a no creer en Dios ni en su palabra. En otras palabras, si yo realmente no creo en la palabra del Señor, estoy automáticamente diciendo que Dios es malo. Y eso es un pecado grave. ¿Sí? Porque Dios dice que me va a sanar, Dios dice que me va a bendecir, Dios dice que me va a prosperar. Bueno, yo tengo que creer que Dios lo va a hacer. Si yo tengo dudas de si Dios me va a sanar, si yo tengo dudas de si Dios va a intervenir en mi vida, estoy diciendo que es malo, porque estoy diciendo que no me haría algo bueno, estoy diciendo que no me daría una bendición como hijo suyo. No le creo cuando me dice que me va a sanar. Y pasémonos a un plano terrenal para explicarlo bien, ¿sí? Si yo estoy interactuando con una persona que yo la conozco, le creo, le tengo confianza, me prometió algo y le creo que me lo va a dar, ¿sí? Porque la conozco bien, sé que me lo va a dar. Si mi esposa me dice que mañana me va a hacer el almuerzo, yo le creo que mañana el almuerzo va a estar pronto, ¿sí? Porque confío en ella, sé que ella me ama, por poner un ejemplo bien ilustrativo, ¿sí? Ahora, si mi esposa me dice, yo mañana te tengo el almuerzo pronto, y yo me acuesto con dudas como diciendo, ¿será que me lo va a hacer? Mejor voy pensando en qué me voy cocinando. Más vale que tenga algo por ahí guardado para reserva, porque esta mujer dice y no hace. Estoy hablando bastante mal de ella, ¿verdad? Entonces, esto es así también con Dios. Si yo dudo de que Dios vaya a intervenir en mi vida, estoy automáticamente hablando mal de Dios. Estoy asignándole a Dios como que se olvida de sus hijos, como que no los atiende, como que no les presta atención. Entonces, cuando uno no cree en Dios, realmente uno está ofendiendo a Dios. Porque a Dios hay que creerle. Si Dios dijo que nos va a bendecir, Él nos va a bendecir. Yo le creo cuando Dios dice que me va a bendecir, cuando Dios dice que me va a sanar, cuando Dios dice que me va a sacar adelante, cuando me va a dar paz, que me va a dar gozo. Yo le creo cuando Él dice eso y por lo tanto lo recibo, ¿sí? Por eso es importante no solo arrepentirse, sino creer. Muchas personas no se arrepienten porque no creen, ¿sí? No dan el primer paso porque no asumen el segundo, ¿sí? Porque uno le dice, arrepiéntase para conocer al Señor y el Señor le va a dar gozo, paz, solucionará sus problemas, lo sacará adelante y no creen que Dios vaya a hacer eso, entonces tampoco se van a andar arrepintiendo y andar cambiando de forma de vida. Así que es importante arrepentirnos, pero nos arrepentimos porque creemos que Dios va a cumplir con su palabra, ¿sí? Y punto número 3, confesar. Ahí llenamos en nuestro espacio en blanco, confesar. Y el versículo que tenemos es este: pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Para ganar la salvación, usted debe creer con el corazón,
pero además debe confesar con la boca. Lo mismo aplica para recibir todas las bendiciones que Jesús ganó en la cruz. Confesar es hacer que las palabras que declaremos con nuestra boca estén de acuerdo con lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Sí? No solamente hay que arrepentirse, hay que creer, sino que hay que confesarlo, hay que decirlo. ¿Sí? Cuando uno está convencido de algo, uno lo dice. Uno no dice a veces las cosas porque no está muy convencido, porque tiene dudas. Yo no tengo dudas, yo creo, por lo tanto, por eso digo. Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Hebreos 3.1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La palabra profesión y confesión son sinónimos aquí, de profesión de profesar, ¿sí? No profesión de, yo sé, abogado, médico, escribano, no, profesión de profesar. Por eso aquí pongo la palabra confesar para que quede claro. Jesús es apóstol y es sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra profesión viene de profesar, declarar, confesar. Lo que la Biblia dice es que el ministerio sacerdotal de Jesús está directamente relacionado con lo que nosotros confesamos. Cuando decimos lo mismo que Jesús declara en su palabra, Él respalda esa confesión. Si no decimos nada, entonces nada tiene que respaldar y nada sucede. ¿Sí? Así que cuando yo hablo con mi boca y repito y confieso lo que está en la palabra del Señor, el Señor obra. Si yo me callo y no digo nada porque tengo dudas que voy a andar diciendo, entonces Dios no tiene ninguna declaración que salir a respaldar. Mantengamos firme nuestra confesión declarando la palabra de Dios en oración. Primero confesamos y después retenemos nuestra confesión firmemente. Si esto no es una cuestión de decir, bueno, yo lo creo hoy, lo repito hoy y ya no lo repito más, ya no lo digo más, porque más adelante me entraron las dudas. Confieso y sostengo mi confesión, retengo mi confesión. De seguro vamos a encontrar oposición, problemas, circunstancias, personas que van a querer sacarnos de nuestra confesión, mintiendo y declarando en contra de la palabra de Dios. Hablarán palabras de incredulidad, desánimo y maldición. Pararse firme en la palabra es parte esencial de la salvación. Aquí completamos en nuestros materiales con la palabra salvación. A pesar de las oposiciones, a pesar de que pueda haber gente que ponga en tela de juicio nuestra fe, que ponga en duda nuestra fe o que pueda ridiculizar nuestra fe, nosotros nos mantenemos firmes siempre declarando lo mismo. El arma más poderosa que Dios nos da es su palabra, que nos capacita para pelear contra el enemigo en todas las áreas de nuestra vida. Recuerden esto que está aquí resaltado. La batalla se da en la mente y el arma del enemigo es la mentira. Por lo tanto, llena tu mente de la palabra de Dios. ¿Sí? El campo de batalla es la mente. Allí se da la batalla. El enemigo te ataca con una espada llamada mentira, vamos a decirlo así, y tú tenés que tener tu espada que se llama palabra de Dios para poder defenderte. De aquí, Hebreos 4:12 dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y dejan claro si somos buenos o malos. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Si el enemigo está atacando tus finanzas, repléndalo con la palabra de Dios. En oración, clame la sobreabundancia de Dios confesando, por ejemplo, este versículo. Filipenses 4:19. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta. ¿Está pasando un momento de dificultad financiera? ¿Está complicada la cosa? Busca a Dios en oración, créele a Dios lo que Él dice y confesá este versículo. Y este otro también, Salmo 37:25, dice, ni antes cuando era joven, ni ahora que yo soy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Confiesa esta palabra. Si el enemigo te ataca en cuanto a tu salud, confiesa lo que la Biblia dice en oración. ¿Qué dice la Biblia en oración? Ya hemos leído este versículo 2 veces y ahora vamos por la tercera, pero vamos a ir a la parte que está subrayada. Dios cargó sobre Jesucristo nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cuando usted esté orando, declare Isaías 53. Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Esta confesión no es un acto religioso, tampoco es una vana repetición, ¿sí? Porque uno no es que está repitiendo en vano, uno no está repitiendo por costumbre, uno lo está declarando creyendo. Es declarar la palabra continuamente y creer que Dios lo va a hacer. Si solo creemos y pensamos, pero no hablamos, no funciona, porque el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca, Proverbios 18:21. Cuando Jesús, que es nuestro ejemplo en todo, fue tentado por el enemigo, respondió a cada tentación confesando la palabra de Dios. Siempre dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Recuerden el episodio de la tentación de Jesucristo. Salmo 116:10, creí,
Por tanto hablé, estando afligido en gran manera. No importa cuáles son mis emociones ni mi situación. Si yo creo, tengo que hablar. Este salmo nos inspira. Aún estando en aflicción debemos creer y hablar. O sea, confesar. Así que punto número 1, arrepentirnos. Punto número 2, creer. Punto número 3, confesar. ¿Para qué todo esto? Para apropiarnos de los beneficios de la cruz. Y punto número 4, actuar. Ahí tenemos para llenar el espacio en blanco con nuestros materiales. Punto número 4, actuar. Actuar es hacer una acción relacionada con lo que se está confesando. Todo tiene un orden. Primero me arrepiento, después creo, después confieso lo que creo y después tengo que actuar en concordancia con lo que acabo de confesar. Es decir, mis actos tienen que ir de acuerdo a lo que yo digo. Es hacer una acción relacionada con lo que se está confesando. Esto quiere decir que una vez que nos hayamos arrepentido, creído y confesado la palabra, tenemos que actuar en fe. Esa es la prueba mayor, actuar. No permanezcamos pasivos. Pidamos la guía del Espíritu Santo cada día, en cada situación. Pasemos de una actitud pasiva, de decir simplemente yo creo, a una actitud activa que diga yo creo, por lo tanto actúo. Es un paso más en esto de apropiarnos de los beneficios de la cruz. ¿Cuál es el acto más simple de fe que usted puede hacer? El acto más simple de fe. No es una gran cosa el acto de fe que le vamos a pedir, no es una gran proeza, es algo muy sencillo, es dar gracias. Y aquí completamos en nuestros materiales con la palabra gracias. Hay un poder enorme en la gratitud y ahí lo vamos a ver. El simple acto de dar gracias desata el poder sobrenatural de Dios. La Escritura nos manda a ser agradecidos todo el tiempo. El apóstol Pablo recomienda, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el acto más simple pero más poderoso de fe que podemos hacer, dar gracias. Tenemos como ejemplo que Jesús dio gracias. La Biblia nos muestra numerosos pasajes donde Jesús aparece dando gracias al Padre. Uno de los más conocidos está reseñado en los Evangelios, cuando tuvo que alimentar a más de 5.000 hombres sin contar mujeres ni niños. Dice Juan que el acto de agradecimiento multiplicó los panes y los peces y alcanzó para todos y aún sobró. Vamos a repasarlo. Juan 6:11. Entonces Jesús tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Primero le dio gracias aún antes de ver el milagro hecho y luego el milagro apareció. Para vencer y llegar a la meta debemos mantener nuestros ojos fijos en Jesús y en la cruz. Por el poder de la resurrección de Jesús debemos apropiarnos primero de nuestra salvación, pero también de la provisión completa de la cruz, que incluye salud física, aceptación, perdón de pecados, riqueza, vida en abundancia, sanidad interior, paz, gozo en el Señor, entre otros muchos beneficios que ya hemos estudiado en la clase anterior. Por lo tanto, ahora, para ir terminando esta clase, los voy a invitar a que me acompañen en oración. Vamos a recorrer estos 4 pasos: arrepentir, creer, confesar y actuar, para que podamos apropiarnos de los beneficios de la cruz en nuestras vidas. Te invito a que estemos orando. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta nueva lección que hemos recibido del discipulado. Señor, te pedimos que tú estés bendiciendo a cada uno de los hermanos que está viendo esta lección a través de este video. Que tú puedas tocar sus vidas y sus corazones. Señor, yo quiero junto con mis hermanos en esta noche decir que estamos arrepentidos. Arrepentidos de la vida que hemos venido llevando. Arrepentidos de todas aquellas cosas que hicimos que sabemos que te ofenden. Arrepentidos de no haber buscado tu palabra, tu dirección, tu guía. Arrepentidos de no obedecerte. Señor, y por eso queremos cambiar. Anhelamos cambiar, Señor amado. Anhelamos dar un giro 180 grados a nuestras vidas. Cambiar totalmente de dirección. Ir hacia el otro lado donde estábamos yendo. Pero, Señor, a una dirección que nos lleve directamente hacia ti. ¿Por qué? Porque creemos en ti, Señor. Creemos lo que tu palabra dice. Creemos, Padre Celestial, que tú has perdonado nuestros pecados luego de habernos arrepentido. Creemos que tú moriste en esa cruz por nosotros y resucitaste el tercer día. Creemos, Señor, que tú tienes para nosotros paz, gozo, alegría, sanidad, bendición, prosperidad.
Creemos, Padre Celestial, que tú tienes todas esas cosas para nuestras vidas, que tú nos hiciste con dones, con talentos, Señor, con la fortaleza para poder salir adelante. Y lo confesamos. Confesamos que somos tus hijos. Confesamos que tú eres un Dios grande, fuerte y poderoso y no hay nadie como tú. Confesamos que tú eres nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro sustentador, Padre Celestial. Y por lo tanto actuaremos en fe de acuerdo a esta confesión. En primer lugar, dándote gracias. Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que hemos estado viviendo en todo este tiempo, Padre Celestial, te damos gracias. Porque tú siempre nos has sostenido, tú nos has guardado y tú tienes un buen final para cada uno de nosotros. Danos la fortaleza, Señor y Padre amado, para actuar de acuerdo a tu voluntad, para cumplir con cada uno de tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermano, así ha terminado la clase número 7 del discipulado. Te espero en el próximo video con la clase número 8. Chao.